soy Luz María Lavín, soy profesora de tiempo completo de la FES Zacatlán. Básicamente mi área de investigación y de docencia es la probabilidad, es la investigación y un poquito de matemáticas financieras. Me pidieron que les platicara y les contestara algunas preguntas de lo que se puede considerar la importancia que tiene esta ciencia en el mundo, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice que ¿qué es la probabilidad? ¿Y qué podríamos decir que es la probabilidad? Primero tendríamos que definir, ¿sí?, lo que significa la aleatoriedad o lo que son los fenómenos y los eventos aleatorios. Y si nosotros nos ponemos a ver a nuestro alrededor, nos damos cuenta que muchas de las cosas por las que transitamos, ¿sí?, son aleatorias, que finalmente somos nosotros y nuestras circunstancias que nos rodean. Para determinar cuáles son las circunstancias, ¿sí?, que podemos cruzarnos en el camino, necesitamos conocer la probabilidad. Una definición más formal de lo que sería la probabilidad es la posibilidad de que al observar un fenómeno aleatorio o al realizar un experimento aleatorio surja un resultado específico. Entonces, ¿cuál es esa posibilidad? Se tiene una teoría al respecto para poder hacer los cálculos conducentes y poder así definir el resultado que estamos buscando. La segunda pregunta se refiere a ¿cuándo existió la probabilidad? Bueno, como teoría, la probabilidad se axiomatiza apenas el siglo pasado, gracias a Kolmogorov. Después vamos a platicar de los inicios de la misma, o sea, se había trabajado muchísimo sobre cuestiones probabilísticas, porque como les digo, o sea, la probabilidad es algo con lo que nosotros convivimos continuamente, pero en el siglo pasado, este matemático ruso, Kolmogorov, axiomatiza la teoría, y entonces con tres axiomas, los tres famosos axiomas de Kolmogorov, que bueno, se pueden demostrar muy fácilmente con cuestiones empíricas, nos dice que la probabilidad de que suceda lo que sea, pues es 1, ¿verdad? O sea, porque siempre la posibilidad es el 100%, ¿no? A ver, que suceda lo que sea, siempre va a suceder lo que sea. A eso se le conoce como la posibilidad, la probabilidad de un espacio muestral. La probabilidad siempre va a ser un valor positivo, ¿sí?, porque la probabilidad, la definición clásica de probabilidad es la relación que existe entre el número de eventos favorables entre el número de eventos totales. Entonces, siempre va a ser un número positivo. Y el tercer axioma de Kolmogorov nos dice que si nosotros tenemos dos eventos que puedan ocurrir y esos dos eventos no tienen elementos en común, la probabilidad de la unión de esos dos eventos es igual a la suma de sus probabilidades. Con esos tres axiomas, Kolmogorov empieza a definir después y a demostrar algunas proposiciones, algunos teoremas, y de ahí surge toda la teoría probabilística, se formaliza, por así decirlo. Ahora, ¿cuándo se empieza a estudiar probabilidad, aunque no se sabía que era probabilidad y que era toda una teoría? Bueno, yo creo que desde nuestros antepasados, desde los cavernícolas, podríamos decirlo, ¿no? O sea, ¿va a llover o no va a llover?
va a ser erupción el volcán o no va a ser erupción, ¿no? Y entonces a lo mejor, o sea, ellos ya tenían algunos métodos que consideraban apropiados para hacer esas definiciones. Recordemos también a lo mejor algunos de nuestros abuelos o bisabuelos que decían, pues si el cielo se está borregado, va a nevar, y etcétera, etcétera. Son percepciones empíricas que se van adquiriendo precisamente con el paso del tiempo. Pero conocimiento real de la probabilidad, pues es básicamente a partir del siglo XVII, y curiosamente con algo que, bueno, podemos decir, o sea, ahí surge, la probabilidad sí, ahí surge, en los juegos de azar, con los juegos de azar. Cuando se lanzan dados, cuando se jugaban con cartas, y entonces querían saber cuáles eran las probabilidades de ganar. Y en ese siglo, bueno, pues no tenían las TICs ni las computadoras, pues era escribir, ¿no? O sea, oye, ¿cuál es la probabilidad de que yo gane este juego si yo tengo este tipo de resultados y mi compañero puede tener este tipo de resultados? Y se carteaban los científicos y los matemáticos, ¿no? Claro, de aquí a que llegaban después los resultados, a lo mejor ya habían perdido o ganado. Pero con los juegos de azar se inicia con Bernoulli. Bernoulli es uno de los iniciadores de la probabilidad específicamente. Y la última pregunta. En la cuarta, ¿en dónde se puede aplicar la probabilidad? Pues si nosotros, o sea, nos damos cuenta, pues en todo, o en casi todo. En esta vida, y yo lo comento mucho, pocas cosas son determinísticas, o sea, no influye en nuestras circunstancias ni el azar. Y yo siempre les digo al iniciar un curso de probabilidad que la única certeza que tenemos en esta vida es de morirnos. Lo importante es saber cuándo. Y bueno, simplemente acabo de tener la experiencia de que una alumna de 20 años de mi curso actual de probabilidad acaba de fallecer. Fueron sus circunstancias. Ella no se lo imaginaba, pero ocurrió. Entonces, cotidianamente, o sea, estamos inmersos en situaciones aleatorias cuyo resultado no conocemos con certeza. ¿Sí voy a oír el despertador o no lo voy a oír? ¿Sí me voy a levantar a tiempo? ¿Sí va a pasar el camión y lo voy a poder tomar? ¿Sí va a llegar el maestro? ¿Voy a conocer hoy al amor de mi vida? Muchas cosas, ¿no? Entonces, la vida está llena, precisamente yo creo que es lo interesante de la vida, de cosas que no tenemos previstas y a las cuales les tenemos que asignar una probabilidad de ocurrencia. ¿Y por qué es importante aprender probabilidad? Pues por lo menos para poder plantear escenarios, ¿sí?, factibles de que ocurran. Factibles es de que tengan una probabilidad mayor que cero, ¿no? O sea, entonces nosotros ir viendo cuáles son las alternativas que tenemos, ¿sí?, y en función de esas alternativas asignarles un valor que se conoce como probabilidad para saber qué es tan factible es su ocurrencia. ¿Y por qué usted enseña probabilidad? ¿Por qué le gusta la probabilidad? Se me hace algo interesante, o sea, el que yo misma y los alumnos estemos analizando y estudiando los fenómenos y los experimentos aleatorios. Entonces, se me hace una materia interesante, se me hace una materia importantísima, porque este mundo es muy azaroso. Gracias.